El ejercicio no lo íbamos a explicar, ¿no? Me parece que no habíamos quedado, pero de última lo podemos hacer. Andrea tiene la explicación y es un ratito. Sí, hoy no, hoy no lo vamos a explicar, pero por ahí la próxima. O sea. Bueno, arranco con inductancia. Eh, Creo que lo vieron en la clase pasada, si no me equivoco, o esta. Sé que esta empezaron a ver transitorios. Algo vamos a ver de eso, una introducción. Eh, y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es la inductancia. Entonces, perdón, tengo dos espiras, ¿no? Eh, Acá las dibujé, la de abajo, la de arriba, y por la de abajo hago circular una corriente que la llamo I1, y, y esta genera un campo magnético, ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar? Como tengo otra espira, las líneas de campo van a atravesar la segunda espira, ¿sí? Entonces se va a generar un flujo a través de la superficie encerrada por la espira 2, ¿sí? Que matemáticamente lo expreso como esta integral. O sea, llamo flujo 2 a la integral de superficie encerrada por la curva 2, que sería la espira 2, de B1 producto escalar diferencial de superficie 2, ¿sí? O sea, sería el flujo sobre la superficie 2 del campo magnético 1, ¿sí? Bueno, acá está el truco que seguro lo hizo Pablo en la teórica, que es aplicar el teorema de Stokes usando el rotor de A, llamo B1 como el rotor de A1, y me queda una integral de curva, ¿sí? Usando el teorema de Stokes. Y bueno, yo ya conozco la expresión para A, que es la que habíamos visto en la clase, la última que vi yo, y me queda entonces que A1 lo puedo escribir como, o sea, esta J se convierte en esta I porque yo ya la conozco, sé geométricamente qué forma tiene, y, y bueno, la intensidad no depende de las coordenadas, entonces la saco de la integral. Lo que sí va a depender va a ser el diferencial del E1, que es el recorrido de la curva, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a la expresión 2 del flujo y reemplazo A por lo que encontré acá, y me queda dos integrales de curva eh, como una dentro de la otra, ¿no? O sea, integro sobre las dos curvas. Ahora, si se fijan bien, todo este factor es solo geométrico, ¿sí? Depende de las curvas y de de la distancia entre el punto que yo elija y cada punto donde yo esté evaluando la curva, o sea, cada punto donde integre estos diferenciales, que son las variables primadas, y, eh, y bueno, también le meto este factor 0/4pi, que depende del medio, o sea, es todo medio y geometría, y llamo todo eso como M, ¿sí? Que lo llamo 2,1 porque es el flujo a través del aspirados del campo 1, ¿sí?
Entonces el flujo a través de la aspira 2 depende de la corriente 1 y es proporcional con este factor M21, que es un factor geométrico, un número geométrico y el medio, ¿sí? Es análogo a los coeficientes de capacidad de electrostático, ¿sí? Entonces, bueno, acá está escrito explícitamente, y veo dos propiedades, ¿sí? La primera, bueno, ya la dije, que depende del medio material y de la geometría, la posición relativa, obviamente, o sea, todos factores geométricos. Y la segunda es que puedo intercambiar 1 y 2 libremente, ¿sí? Sin afectar el resultado. ¿Está bien? Entonces, M21 y M12 son iguales. ¿Está bien? Y esto implica directamente que el flujo en la espira 1 tiene que ser igual a M12 por la corriente I2, ¿sí? O sea, ¿qué acabo de decir? Que si yo hago circular por la espira 2 la corriente, la misma corriente, ¿sí? Que hice circular en la 1, obtengo el mismo flujo, pero al revés, ¿sí? Entonces a este número lo llamo M directamente porque es el mismo de un lado que del otro, ¿sí? Es simétrico. ¿Está bien? Entonces voy a tener, como pasaba en el caso de capacitores, que también los coeficientes de capacidad se expresaban como una matriz, ¿no? Entonces los elementos, en la que sería la matriz de inductancias, los elementos 2,1 y 1,2 son iguales. Y bueno, ahora veo que van a ser los elementos de la diagonal, ¿sí? Bueno, pero primero algo que hago es agarrar la fórmula 5, ¿sí? Que era esta, donde yo sinteticé todo este factor geométrico en el M21, y le aplico la ley de Faraday, ¿sí? O sea, hago variar este flujo en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ley de Faraday, hacer variar este flujo en el tiempo, me queda la expresión que voy a generar una FEM2, o sea, en la espira 2, que con la ley de Lenz me queda con el menos, ¿sí? Y esto con la expresión 5 implica que hago variar la corriente, ¿sí? Porque M no depende del tiempo, ¿está bien? Entonces, haciendo variar la corriente 1, obtengo una FEM en la espira 2, ¿sí? Y acá es donde aparecen los elementos de la diagonal que les decía, que es que la variación de corriente 1 también me va a generar una FEM en la propia espira 1, ¿sí? Y este factor lo llamo 1,1. Lo mismo si lo hiciera con el 2, si hiciera circular una corriente 2 por la espira 2, esta me generaría un flujo, perdón, una FEM en la propia espira 1 con signo negativo, ¿no? Por la ley de Lenz. Y estos coeficientes son los MI, o sea, 1,1 o 2,2, y lo llamo L, ¿sí? Que es la autoinductancia, generalmente se llama solo inductancia, ¿sí? Entonces, cuando tengo una sola espira, si hago variar la corriente, me aparece una FEM con signo opuesto en la misma espira, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora vamos a poner esto en práctica. Bien. Este problema
que es como el que hay que aplicar el truco, digamos, en la guía, que ya vamos a ver cuál es el truco que hay que aplicar. Truco en realidad es una aproximación, ¿sí? Que está bastante bien. Pero vamos a ver dentro de este ejercicio cómo hacer para calcular inductancias, porque en la guía en general le dice, bueno, calculame la inductancia de tal configuración, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver cómo se calcula una inductancia adentro de este ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo. Dice, un solenoide tiene 1000 vueltas, 20 centímetros de diámetro y 40 centímetros de largo. En su centro se ubica coaxialmente otro solenoide de la misma cantidad de vueltas, 4 centímetros de diámetro y longitud despreciable, ¿sí? Este dato es bastante importante, ¿sí? Longitud despreciable. Cuya resistencia vale 50 ohms, ¿sí? Circulan 5 amperes por el solenoide exterior, o sea, el grande, y luego se reduce linealmente la corriente a 1 amper en 0,5 segundos. O sea, yo tengo una corriente continua y de repente la hago variar de 5 a 1 amper en 0,5 segundos, o sea, tengo variación de corriente en el tiempo, ¿sí? Deja de ser una corriente continua por esos 0,5 segundos. ¿Está? Entonces, el programa me pide calcular la corriente que se induce en el solenoide interior, o sea, en el chiquito, cuya autoinductancia es L conocida, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora vamos a ver, después más adelante, vamos a ver por qué me están dando datos de todas las cosas numéricos, pero no me están dando el dato de L. O sea, me están diciendo, bueno, L lo sabes, pero no te digo cuánto vale. Al principio suena raro, pero tiene sentido y lo vamos a ver, ¿sí? Bien, hasta acá se entiende todo el resumen que hice teórico y cuál es el problema que plantean. Bien. Entonces, voy a dibujar la configuración. Vamos a hacer de cuenta que estamos en clase presencial, entonces voy a dibujar en el pizarrón, por lo cual van a ver cómo sería mi pulso en el pizarrón. Es el mismo que con el mouse, ¿no? Esto lo hice en Paint, y bueno, me dijeron por ahí que Paint va a desaparecer, algo así que, no sé. Si alguno quiere, después hacemos un change.org o algo así, porque para mí es el mejor programa del mundo, y le debo un alto porcentaje de la carrera. Así que bueno, ¿se entiende el dibujo? Tenemos el solenoide grande, donde circula la corriente por la espira roja, que es la que me dan de dato y la que me dan de que varía, ¿sí? Y yo dibujé como B1 el campo magnético que se genera en este solenoide grande, ¿sí? Y fíjense que adentro dibujé el chiquitito, y llamé radio A al grande y radio B al chiquito, ¿sí? O sea, yo me voy a olvidar de los datos numéricos, después ustedes reemplácenlos, ¿sí? Eh, entonces, L es la longitud del grande, el chiquito como más despreciable no le puse ninguna letra. Bueno, buenísimo que a todos les guste el Paint, ¿sí? Me alegro mucho. Entonces, esto me genera un campo constante, ¿no? Cuando yo tengo una corriente, ¿sí? Directamente yo ya sé cómo es el campo de un solenoide, ¿sí? Porque lo calculé
muchas veces en la guía 4, y es mu0 por n por la corriente dividido L, donde n es el número de espiras, ¿sí? Y el problema me dice que tenían la misma cantidad de espiras, entonces llamo n directamente a n1 igual a n2, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer ahora es calcular el flujo de esta corriente. O sea, por ahora yo la corriente no la varío, ¿sí? Y 1 es una corriente continua, ¿sí? ¿Está bien? Y vamos a suponer que este campo va a variar en algún momento, entonces primero vamos a plantear el flujo y después vemos, variando la corriente, qué pasa, ¿sí? Entonces, acá está lo que yo les decía de cómo se calculan inductancias, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tuviese un problema completamente genérico, donde me dice tenés un solenoide dentro del otro, calculame el M entre los dos solenoides, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que hago es, si la corriente 1, podría hacerlo al revés, si supiese la corriente 2, porque vimos que M21 es igual a M12. En este caso tengo la corriente 1, entonces voy a calcular el flujo de B1 a través de la superficie que encierra el solenoide 2, ¿sí? Entonces, el campo magnético, que lo expresé acá, lo reemplazo, y es todo esto de acá. Producto escalar, X es el versor normal a la superficie, donde tengo que escribir cuál sería el área, ¿no? Que es pi por b cuadrado, y eso lo tengo que multiplicar por n, ¿sí? Porque son como n superficies. ¿Está bien? Entonces esta cuenta me queda mu0 n cuadrado pi b cuadrado sobre l. Y a eso lo llamo m. Entonces, si el problema fuese calcularme la m entre los dos solenoides, la respuesta es mu0 n cuadrado pi por b al cuadrado sobre l, ¿sí? ¿Está bien? Donde b es el radio del chiquito, n es el número de vueltas de las dos que son iguales. Fíjense que si no fuesen iguales, acá tendría n1 por n2, ¿sí? Entonces, si lo quieren hacer más genérico, esto sería n1 por n2, ¿sí? Y L es el largo del grande, ¿está bien? Entonces, ya esta M me queda como algo geométrico, ¿sí? El número de vueltas, el radio interno, la longitud externa y el medio, mu0, ¿está? Bien. Ahora vamos al problema actual, ¿sí? Que es, bueno, va a variar la corriente, ¿sí? Entonces, como va a variar la corriente, planteo la derivada temporal, y esto me induce una FEM, ¿sí? 2,1 la puse como la FEM inducida en 2 debido a 1, ¿sí? Y acá tengo que E epsilon, o no sé, E FEM 2,1 es igual a menos M, derivada temporal de I1, ¿sí? Bien, entonces, la idea de este problema es que esta derivada, yo ya la conozco, porque me lo dan como datos, ¿sí? A grandes rasgos quiere decir, me dan un delta t, me dan una corriente inicial, una final, hago la cuenta, y esa es la derivada, ¿sí? ¿Está bien? Es 1 ampere menos 5 ampere dividido 0,5 segundos, ¿está bien? Y acá está el truco, ¿sí? Dice, o sea, yo pregunto, ¿por qué este problema nos da ya la derivada, ¿sí? Esto es porque el solenoide chiquito
de tamaño despreciable con respecto al grande, ¿sí? Entonces, yo esta derivada la calculo en vez de calcularla rigurosamente, la calculo como un delta i dividido un delta t, ¿sí? Y es tan chico el solenoide chiquito que esta variación la ve de esa forma, ¿sí? La ve como un cambio brusco, ¿está bien? Entonces, esto implica que la FEM inducida en el chiquito va a ser constante, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto yo ya directamente lo escribo como un número, y esto es un número y ya está, es una constante. ¿Se entiende? No llego a entender. Ok, vamos al dibujo. Entonces, esto es súper chiquito, ¿sí? Comparado con el grande. Entonces, en el grande me dicen, de repente te cambio en 0,5 segundos, te bajo la corriente de 5 a 1 amper, ¿sí? Entonces, durante esos 0,5 segundos, la corriente varía de cierta forma, ¿sí? Hay una función de variación que yo desconozco, ¿está bien? Pero este solenoide chiquito no ve cómo varía eso, ¿sí? Porque es tan chico que ve el cambio brusco, ¿sí? Por eso es que el problema me da el dato de cambio brusco, me dice, bueno, en un delta t te cambia un delta i, listo, ¿sí? ¿Está bien? Si no fuese despreciable, yo tendría que ver cómo es esa derivada, ¿sí? Y a su vez me generaría una nueva corriente que también va a cambiar en el tiempo en el chiquito, que me va a generar una en el grande y una en el chico y así sucesivamente, ¿sí? Y es un problema infinito, ¿está? O casi infinito, no sé. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué puedo decir que es constante? O sea, cuando yo hago esta cuenta, no me queda una función de i respecto a t, me queda un número, ¿sí? Porque yo esta derivada la reemplazo por un número menos un número dividido un número, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quién había preguntado? ¿Florencia? A ver. No, no, perdón, pero mi idea es que te quede lo más claro posible antes que siga. Eh, a ver, qué es lo que más ruido te hace esto? O si alguien tampoco lo entiende, puede hablar, pues creo que es la parte más conceptual del ejercicio, ¿sí? Es la idea del ejercicio, justamente, plantear esto. Por eso es que dije que era como un truco. O sea, ¿qué tiene que ver de que el solenoide chico sea tan... ¿Qué tiene que ver de que el hecho de que sea chico significa que la derivada es constante? No entiendo cómo se relaciona eso. Y si fuera grande, ahí ya no es constante. Y tiene que ver con que, si querés, la transmisión de información es finita. La velocidad de transmisión de información es finita. Entonces, al ser finita, depende de la distancia, ¿sí? O sea, de las geometrías. No sé si... Es como... eh, es como una cuestión de percepción de distintas escalas. O sea, la chiquita lo ve como una variación brusca, absoluta, pero en realidad, si me pongo a mirar bien, es algo que es finito y que tiene como... Es una curva y es una cierta función, pero la chiquita no lo ve como una función, ve como
un cambio. Bueno, de repente, pimba, bajó 4 amperes la corriente, ¿sí? Y eso sería porque si es chiquita la superficie de la curva también es chica, y entonces, Sí, o sea, la dimensión del largo es como, imagínate, tenés un solenoide así y después tenés uno así, chiquito, ¿sí? Entonces, lo que varía la corriente de esta, o sea, varía el flujo del campo que pasa por acá. Ahí lo pongo en el... O sea, la roja varía y la variación, la chiquitita, como que la ve toda de una, ¿sí? No la ve instante a instante, ¿sí? Si fuese más grande, sí la vería instante a instante. ¿Se entiende? no sé, es raro. Sí, es raro, ya lo sé. En... Puedo decir esto, pero es un re cliché de la materia, pero en teórica 1 hay un, Era, hay un tema que se llama cuasi estacionario, donde se usan mucho este tipo de aproximaciones, que son las que finalmente te sirven para usar los circuitos en el día a día, ponerle, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa si yo acá tengo una variación? eh, ¿Qué pasa si el solenoide de adentro ve una variación lenta? O sea, si fuese más grande, ve una variación lenta. Esa variación también me genera un flujo para el otro lado, y entonces el solenoide grande ve otro flujo, empieza a generar una FEM, genera un flujo para el otro lado, y va y vuelve, ¿sí? Entonces, en algún orden tengo que cortar siempre. Yo puedo hacer como una aproximación, como una especie de Taylor, si querés, que bueno, cuando veas cuasi estacionario vas a ver primer orden, segundo orden, y dónde te quedas. Eh, y, y cortás, o sea, dónde cortás el Taylor siempre depende de los tamaños, ¿sí? O sea, eh, por ejemplo, la gravedad, ¿no? Vos estás cerca de la superficie de la Tierra, entonces vos no la ves como algo que varía como R cuadrado, como la inversa de R cuadrado, la ves como una constante, ¿sí? Sería como una analogía igual a esa, si querés. ¿Se ve? ¿Hay alguna forma de verlo en la fórmula? No sé acá creo que o sea, usando las ecuaciones de Maxwell y haciendo cuasi estacionarios, sí, lo puedes ver. Pero eso es teórica 1. ¿Sí? No sé si Facu, si tenés algo sí quería, para... o sea, lo que no le cierra es por qué en uno de los dos podés asumir que el término inductivo, o sea, que el grande no tiene un término inductivo, básicamente. Eso es lo que no, pero lo que me fui y vine y caí en el medio de la discusión. No, lo Eso es que lo que no. pregunta es por qué puedo ver la FEM como constante en el chico. O sea, ¿por qué Porque no hay por un término qué autoinductivo, digamos, o no. Sí, pero también por qué esta derivada es una constante, entonces esto te queda como una constante. Creo que el problema te dice que la corriente se reduce de forma lineal. Eso significa que I1 es una función lineal en el tiempo, así que su derivada es constante. ¿No lo dice el enunciado Sí, lo dice el también? enunciado. Creo que lo dice, o sea, todo lo que vos decís, todo lo que dijo Pablo está bien, pero acá el enunciado hasta te lo dice así como diciéndote no, no le des más vueltas, estoy dándole a la perilla de forma lineal en el tiempo. A ver, lo voy a
Lo voy a mirar por las dudas. Me parece ¿Se que entiende? ¿Se entiende lo que dice Facu? les dice, inicialmente circulan 5 amperes por el solenoide exterior, luego se reduce linealmente la corriente a 1 ampere en 0,5 segundos. Con eso te está diciendo que pueden obtener la derivada, perdón, la pendiente. Y la pendiente va a ser la derivada que va a ser constante. Entonces ahí puedes asumir que es constante porque te dicen que decrece linealmente. Igual todo lo que dice Pablo es cierto y esto podría ser una buena aproximación, aunque no sea lineal. Pero acá ya es lineal. Ahí va. Más fuerte todavía entonces el argumento. ¿Sí? O sea, supongamos que no me diesen los valores y no puedo hacer la división de los delta. Y me dicen que es lineal, podría clavarle acá un número que lo llamo, no sé, A, y es un número, se acabó. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, justamente ahí está lo otro, lo dijo Facu, que bueno, que también es una pregunta para hacerse de, pero ¿por qué la inductancia de adentro no se genera a sí misma una autoinductancia? ¿Sí? La diferencia de tamaños hace que es tan rápida la variación para el solenoide chico que no le da tiempo, ¿sí? Hacer una inductancia que le genere al otro, ¿se entiende? O sea, no me va a cambiar la corriente en el grande. ¿Se ve eso? Bueno, supongo que sí. Entonces, voy a llamar epsilon 0 a la FEM constante, ¿sí? Pero ahora yo quiero calcular la FEM del solenoide 2 en sí, en general, o sea, tengo que ver qué pasa con la propia FEM generada por sí misma, que a sí misma sí se ve, ¿sí? Lo que no ve es lo que le va a generar a la otra, pues no le va a generar nada, si no sería un problema de ida y vuelta, ¿sí? Y en algún orden tendría que cortar. ¿Tá? Entonces, esta L es dato del problema y me queda que la FEM en 2 va a ser la epsilon 0 que me generó la 1 menos la FEM autogenerada, ¿sí? ¿Está bien? Siempre acuérdense del signo menos. Este epsilon 0, por lo pronto, no tiene signo, ¿sí? Acá no hay un signo que sea físico, digamos. Esto puede tener el signo que sea, pero bueno, yo ya sé cómo va a ser, que va a ser positivo, porque el problema me hace una variación, una derivada negativa, ¿sí? Me baja de 5 a 1 ampere, o sea, esta derivada es negativa, con este menos me queda positivo, ¿sí? Entonces, en este problema, epsilon 0 es positivo, ¿sí? ¿Está bien? Y este menos sí es físico, igual que este menos de acá arriba, ¿sí? Que es la ley de Lenz, ¿está? Entonces, ahora sí me aparece el I2, que es lo que yo quiero calcular, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago para calcular esta corriente? Bueno, me dan el dato de la resistencia, ¿sí? Entonces, yo sé que epsilon 2 es I2 por R, ¿sí? ¿Está bien? Guía 3. Y reemplazo en la ecuación de arriba y me queda esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es la que resolvieron hoy con Pablo, ¿no? ¿Vieron un circuito de LR? Parece que sí, ¿no? O sea, cuando yo llegué estaban viendo RC y se suele dar el RL antes.
Perfecto, bien. Entonces, ya saben cómo se resuelve esta ecuación, ¿sí? La resolvieron en Física 2, los que hicieron Física 2, y bueno, la vieron hoy con Pablo. No, perdón, la de Física 2 es cuadrática. La vieron en Mate 3. Bueno, dibujo el circuito, ¿sí? Es un circuito imaginario, ¿sí? O sea, no es que tiene esta forma real, ¿sí? O sea, esta R y esta L son el mismo elemento físico, si se quiere, ¿sí? El solenoide tiene una resistencia R, ¿sí? Pero es análogo a tener una inductancia y una resistencia, ¿sí? Y bueno, epsilon 0 como es constante, lo puedo ver como una pila, ¿está bien? Entonces acá está, o sea, si bien esta ecuación ya me dice cómo es el circuito porque lo vieron hoy, no es trivial que este problema me lleve a un problema estacionario. ¿Por qué me lleva a un problema estacionario? Y por el tema de las dimensiones. Si esta epsilon 0 no fuese constante, no tendría un estacionario, ¿sí? ¿Está bien? Tendría todo alterno, o sea, esto variaría en el tiempo y sería la guía 6, ¿tá? Que todavía no empezaron con alterna. ¿Está bien? O sea, la corriente en el tiempo va a variar y en ese régimen que lo llamamos transitorio y después se va a hacer estacionario, ¿sí? Bien. Entonces, la solución de esa ecuación, que bueno, que ya la vieron, es una exponencial decreciente en el tiempo, ¿sí? Donde tengo una constante porque tengo una sola derivada, ¿sí? Derivada primera, una constante, ¿tá? Y uso la condición inicial de que a tiempo cero no hay corriente, ¿está bien? A tiempo cero solamente teníamos el campo magnético constante del aspira 1 cruzando a través del aspira 2, por lo tanto el flujo era constante. Entonces, flujo constante implica que no hay variación de corriente en la aspira 2, por lo tanto a tiempo cero, la corriente en la aspira 2 es cero, ¿sí? Usando esa condición inicial, llego a que C es menos epsilon 0 sobre R, ¿sí? Entonces me queda que I2 tiene esta forma, ¿está? ¿Se entiende? Esta ecuación la resolvieron hoy en clase, perdón, esta ecuación la resolvieron hoy en clase y saben que la solución general es esta, ¿sí? Y con la condición inicial encontramos la solución para este problema. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, para tiempos largos la corriente se va a estabilizar en epsilon 0 sobre R, ¿sí? Por la forma que tiene la función. Ya con Pablo hoy vieron los gráficos. La idea es que para este problema, como les dan datos numéricos, puedan hacer el gráfico ustedes, ¿sí?
Bueno, obviamente los invito a que esto lo resuelvan a mano ustedes para practicar cómo resolver esta ecuación, que bueno, ya la saben, pero que lleguen a esto, y una vez que tengan esto, reemplacen por los datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? L no lo sé, ¿está bien? Pero yo sé que existe una magnitud que se llama tau, que es el tiempo característico, y en general es el tiempo que tarda la corriente en llegar a 2/3 de su valor máximo, ¿sí? ¿Está bien? Claramente, tau tiene que tener unidades de tiempo porque en la exponencial arriba no tiene que haber unidades, ¿sí? Entonces L sobre R tiene unidades de tiempo. Entonces, para encontrar L, ¿sí?, le tienen que darle cierto valor tal que la corriente a tiempo tau valga 2/3 de epsilon 0 sobre R, que es el valor máximo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que el ejercicio no les dice cuánto vale L, ¿sí? ¿Está bien? Porque está esta regla de los 2/3, ¿sí? Que bueno, tiene que ver con el valor de E, ¿sí?, numérico. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, yo les dejo como una propuesta que hagan el gráfico ustedes, encontrando L primero, usando la regla de 2/3. Y bueno, todo lo demás es dato, ¿sí? Epsilon 0 lo calcularon con M y con la derivada de la I1, y R es dato, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió este ejercicio? Termina acá el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Genial. Bien. Bueno, entonces voy a hacer un repaso antes de pasar a lo próximo que quiero dar, un repaso de qué es lo importante que se tienen que quedar en este ejercicio. Es, primero, cómo calcular inductancias, porque esto hasta ahí los problemas son calculables, la inductancia de tal configuración. Entonces, la idea es plantear la expresión del flujo que una configuración le genera a la otra, ¿sí? Siempre van a tener el campo generado por una configuración y la superficie de la otra, ¿sí? Entonces siempre les va a quedar la corriente I1, porque el campo 1 va a depender de la corriente I1, ¿sí? Entonces cuando resuelvan la integral, siempre les va a quedar todo un choclo de cosas, y todo lo que no sea corriente I1 lo separan, ¿sí? Y esa es la respuesta de la inductancia, ¿sí? En este caso es mutua, ¿sí? Lo mismo si les pide calcular L, acá bueno, ponen ds1, ¿sí? Y lo que les va a dar acá es L, ¿está bien? Obviamente acá tendrían que poner, en vez de esto, tendrían que poner la superficie 1, que es pi por a al cuadrado, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Y segundo, es bueno, en este ejercicio mismo, esta idea de que la variación en el grande, el chico la ve como a orden cero, digamos, entonces no va a generar una nueva variación en el grande, corto ahí, y eso me genera una FEM que es constante, porque la derivada es una constante, no, perdón, no esta expresión, de esta, la derivada es una constante, y
bueno, M es una constante, ¿sí? Y después, como calcular la I2, tienen que usar la propia inductancia L, que se la da el problema como dato, ¿sí? Que después, al resolver la ecuación, les queda en la solución L y numéricamente lo pueden calcular a través de la regla de los 2/3, planteando que a tiempo tau, que es L sobre R, van a tener 2/3 de epsilon 0 sobre R, y de ahí despejan L, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hablar sobre energía magnética. No sé si vieron algo con Pablo de energía magnética. Algunos problemas les pide calcular la energía, ¿sí? ¿Vieron energía adentro de una inductancia? Vi que lo vieron para el capacitor. Bien, perfecto. Entonces, siempre a mí me gusta pensar que, bueno, la energía me sirve para interpretar el sentido físico y de para qué sirven las cosas, ¿sí? O sea, para qué sirve una inductancia. Bueno, ya vimos, lo mostró Facu en la clase de Faraday, que básicamente todos los motores eléctricos o los generadores eléctricos son con inductancias, ¿sí? La inductancia es lo que permite convertir la energía magnética en energía mecánica, ¿sí? Y esa es la clave de todas las cosas que usamos hoy, ¿sí? No sé si se los dijo Pablo, pero el motor eléctrico lo inventó Tesla. Así que, no sé, pues yo siempre veo en los libros motor eléctrico, no le pusieron motor de Tesla. Pero bueno, todas cosas de Edison. Sé que Pablo habló mucho sobre Tesla, supongo que les habrá mostrado Sí, me acuerdo que les mostró la escena del gran truco. Pero bueno, el motor eléctrico lo inventó Tesla, sí. Entonces, ya vimos que al inducir una corriente aparece otra corriente opuesta, y esto va a implicar que yo tenga que hacer un trabajo, ¿sí? Para vencer a la corriente opuesta, ¿sí? O sea, supóngase que yo tengo un circuito donde tengo una inductancia y enciendo la perilla y instantáneamente lo que tengo es una FEM que se opone, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener que realizar un trabajo para vencer a esa FEM que se opone, que me la da la autoinductancia, ¿sí? Este trabajo no se disipa y se almacena adentro del solenoide, ¿sí? Como energía magnética, ¿sí? ¿Y cómo calculo esta energía? Es la derivada del trabajo respecto del tiempo, es la potencia, ¿sí? Y la potencia yo sé que es epsilon por I, ¿sí? Guía 3, circuitos, y reemplazo epsilon que por ley de Faraday, perdón, no, hago la derivada, ¿sí? Básicamente, se ve. Y yo sé que menos ese trabajo va a ser la energía, ¿sí? Cuando hago esta cuenta, me queda que es 1/2 de L por I al cuadrado, ¿está bien? Y bueno, pero habíamos dicho que la fuerza magnética no hacía trabajo, ¿no? Era como
lo primero que sale al ver la expresión de la fuerza de Lorentz es esta fuerza no puede hacer trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, entonces no puede hacer trabajo, ¿sí? Pero, ¿dónde está acá la trampa? O sea, lo que requiere el trabajo es cambiar el campo magnético, ¿sí? No es el campo magnético en sí lo que me genera el trabajo. El cambio del campo magnético me implica un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque esto implica variar un flujo, y por ley de Faraday, el flujo induce un campo eléctrico, ¿sí? Que este sí realiza trabajo, ¿está bien? O sea, recordemos que la fuente de rotor de E no es más cero, es la variación del campo magnético, por la nueva ley de Maxwell que vieron, a partir de la ley de Faraday, ¿sí? Y de ahí viene que existe una especie de trabajo magnético, que en realidad es trabajo de cambio de campo magnético, ¿sí? Y bueno, la energía almacenada para un problema de dos configuraciones, dos espiras, dos solenoides, tiene esta pinta, ¿sí? No sé si vieron esta fórmula con Pablo, si vieron la demostración. ¿La vieron? No. Ok, vieron la fórmula y no la demostré. Bien, la demostración está muy buena, la de Feynman, ¿sí? Los invito a que la vean, porque está muy buena, es intuitiva, muy a lo Feynman, ¿sí? Y de hecho Feynman muestra que hay una relación entre el M y los L, que se tienen que cumplir sí o sí. Y Feynman muestra cómo tiene que ser esa relación, ¿sí? Muy interesante. Acá les dejo. El Feynman volumen 2 está en el drive de la FIFA de Stuffy, estoy seguro. Y bueno, sección 17.8, los invito a que la vean. Pero bueno, en los ejercicios directamente usen la fórmula, ¿sí? Ningún ejercicio les pide hacer la demostración ni nada, ¿sí? Pero para que vean de dónde sale, ¿está? Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Nada. Hasta que no haga ejercicios. ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer? Creo que ya está, pueden hacer todos. Sí, prueben a hacer el 13, pensarlo. Andrea lo va a contar la próxima, pero piénsenlo aunque sea. Es un lindo ejercicio, pero sí, no. Deberían, entre comillas, poder hacer todo. Bueno, corto la grabación, ¿no? Si no hay más dudas.